Hey, bienvenidos a parte 4 de mi serie de presidentes de los Estados Unidos. Esta vez estaremos hablando de los años después de la Segunda Guerra Mundial eh, hasta el día actual. Entonces, comencemos. Donde terminamos, vimos a Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, que fue el presidente durante la Gran Depresión, rescató a los Estados Unidos de la Gran Depresión y fue el líder del país durante la Segunda Guerra Mundial, pero desafortunadamente se murió justo antes del final. Em, entonces después de él fue su vicepresidente, Harry Truman. Eh, Eh, Él sirvió como soldado durante la Primera Guerra Mundial y después volvió a los Estados Unidos para buscar puesto político. Y la manera en que uno buscaba puesto político en esa época era, pues en esa región, era pedirle ayuda a este hombre que ven aquí en el sombrero que se llamaba Pendergast. Y él era un hombre rico en el estado donde vivía Truman. No me acuerdo de dónde vino, creo que era de Ohio o Colorado o algo así, pero él controlaba toda la política de ese estado. Entonces, Truman básicamente se volvió aliado político de él a través de usando la corrupción. Entonces, con la corrupción de Pendergast, lo subieron de rango poco a poco, empezó a ser juez, después senador, em, y eventualmente lo ayudarían a volverse vicepresidente. Pero justo antes de volverse vicepresidente, se enteraron de que Pendergast era un hombre muy corrupto y que era culpable de varios crímenes. Entonces Truman, para salvarse, lo delató mucho y se distanció mucho de él. Entonces, pues, así se salvó la carrera política de Truman, aunque Pendergast lo hizo básicamente. Y Truman solo ganó su posición política por corrupción, básicamente. Em, Roosevelt se muere y Truman queda como el próximo presidente. Em, entonces, Truman se vuelve presidente y lo primero que le dicen es que tenemos una bomba atómica que la podemos usar contra Japón para terminar la guerra, porque ya Alemania se había rendido. Entonces, estas son las opciones. Número uno, uno puede usar la bomba atómica para intimidar a Japón para que se rindan. Y número dos, podían hacer una invasión convencional de Japón. Pero pero porque los japoneses no creían en rendirse, o sea, preferían morir que rendirse. La gente creía que las muertes que resultarían de esa invasión serían de más de 1 millón de soldados americanos y millones y millones de muertes japonesas. Entonces, al fin y al cabo, pensaron que la bomba nuclear era la opción menos mala, pues menos costosa para para la muerte humana. Entonces, lanzaron las dos bombas, una de uranio en Hiroshima y otra de plutonio en Nagasaki. Poco después, el Japón se rindió. Firmaron un tratado que Japón se rendía siempre y cuando les dejaran tener el emperador, porque la cultura japonesa, el emperador era visto como un dios y era súper importante mantener al emperador porque el emperador viene de una dinastía que ha existido por más de 2000 años. Em, entonces, entonces si el emperador puede seguir siendo emperador y si no lo encuentran culpable de crímenes de guerra, Japón se podía rendir. Entonces Japón se rindió y ganaron la guerra. Entonces Truman fue influencial en los tratados de paz que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Em, pero casi inmediatamente después de que se acabó la guerra, empezó a haber problemas, principalmente que la Unión Soviética tomó posesión de la mitad del continente europeo y lo usó como
y los volvió comunistas. Em, también empezó a prohibir movimiento, también Stalin empezó a prohibir movimiento de un lado de Alemania, el lado occidental que fue controlado por los aliados, al lado oriental que era controlado por los soviéticos. Entonces, básicamente, lo que resultó fue que en Berlín, en la parte de Berlín controlada por los aliados, no podía llegar comida ni comercio ni nada. O sea, se estaban muriendo de hambre la gente de Berlín del oeste. Entonces, Truman básicamente llevó a les llevaba comida y ayuda humanitaria a la gente de Berlín occidental a través de unos aviones, y eso se volvió muy famoso. Y también Truman decidió darle plata a todos los países europeos para que se pudieran volver a reconstruir después de la guerra. Em, Eso pues lo hicieron como por dos razones. Uno, porque para ayudar a los que estaban sufriendo. Y dos, y la razón más importante, para detener al comunismo. Porque justo después de la guerra mucha gente estaban eligiendo comunistas porque se estaban muriendo de hambre y los comunistas les prometían derechos y comida. Entonces, para prevenir el comunismo, los americanos les daban plata a los países europeos para que cuidaran de sus ciudadanos y para que los ciudadanos no sintieran la necesidad de volverse comunistas. Entonces, aunque sí ayudaron a muchos europeos, las razones eran ideológicas y no humanitarias. Lo más importante que pasó después de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Coreana. Básicamente, después Japón había ocupado, pues había conquistado a Corea hace por ahí 50 años, no más, como hace como 70 años. Entonces Corea era una colonia japonesa. Y después de la guerra, los aliados decidieron darle la independencia a Corea, pero por ahora la dividieron en dos como una solución temporaria. El norte fue controlado por la Unión Soviética y el sur fue controlado por los Estados Unidos, y los dos eventualmente establecieron repúblicas independientes en el norte y en el sur, el norte comunista, el sur capitalista democrático. Pues democrático entre comillas, porque en el sur también fue controlado por un dictador, pero por lo menos fue un dictador que no era comunista. Em, entonces, eventualmente, el norte invadió al sur de Corea para reunificar la península. Dentro de pocas semanas, el norte conquistó a la capital del sur y estaba a punto de ganar la guerra hasta que Truman y las Naciones Unidas se involucraron y mandaron unos ejércitos a Corea del Sur para defenderla. Y después empezaron a ganar, pero mucho. Llegaron casi hasta la China, hasta muy hacia el norte. Estaban a punto de ganar la guerra, pero después se involucró la China, porque ya China había terminado su guerra civil y se volvió comunista. Entonces, los chinos ayudaron a sus aliados comunistas, los soviéticos ayudaron a sus aliados comunistas. Entonces, hubo un peligro grande que, que la China se iba a involucrar en la guerra y que Rusia se iba a involucrar en la guerra. Entonces, había una posibilidad muy real que eso se iba a convertir en la Tercera Guerra Mundial. Entonces Truman decidió evadir una otra guerra e intentó firmar una paz con los comunistas. Pero Eisenhower, pero MacArthur, Douglas MacArthur, que fue un general durante la Segunda Guerra Mundial, que lo ven aquí a la derecha, él quería, pues él no podía tolerar que unos comunistas básicamente habían ganado la guerra prácticamente porque ya iban a firmar una paz. Él no podía tolerar que no habían destruido a los comunistas. Entonces él empezó a decir públicamente que los gringos deberían lanzar bombas nucleares a Corea y a China, básicamente matando a millones de personas y comenzando la Tercera Guerra Mundial.
Él quería básicamente sin piedad destruir a los comunistas de una vez por todas. Entonces, cuando Truman vio que eso se estaba volviendo muy peligroso, eh, básicamente lo despidió públicamente. Em, ya entonces ahí salió MacArthur y pudieron evadir unas Tercera Guerra Mundial. Pero lo interesante es que la guerra coreana todavía no se ha terminado. Están en una paz temporaria que ha durado 70 años, pero la guerra nunca tuvo como una conclusión definida. En papel sigue la guerra, sino que no es, sigue la guerra, pero no hay violencia en papel. Entonces sí, la guerra coreana no quedó con un resultado definido. Se acabó, sí, sigue ahí sin cambios. Bueno, después de Truman vino Eisenhower, un republicano. Eisenhower es importante porque antes de ser presidente, él fue el comandante de las fuerzas americanas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, él fue gobernador de la parte que habían conquistado de Alemania justo después de la guerra. Él instaló a un gobierno democrático en Francia después de retomarla de los nazis. Él fue como el héroe de la guerra en Europa de la parte estadounidense. Em, Algo que me pareció interesante cuando aprendí de él fue que él eh, tenía un amante secreto que se llamaba Kay Summersby, que le daba, era como su secretaria, su chofer y la que estaba a cargo de darle los masajes. Entonces ellos vivían como medio casados en Europa, mientras que él estaba casado con Mamie Eisenhower en los Estados Unidos. Entonces después de la guerra él llegó, pues medio abandonó a su amante, pero siguieron juntos, básicamente. Llegó a los Estados Unidos y los generales le dijeron, pues un general le ofreció su casa para la luna de miel con su esposa, pero la esposa ya sabía que le había sido infiel, entonces básicamente se quedaron él y la esposa en luna de miel en la misma casa, el uno odiando al otro porque le estaban siendo infieles el uno con el otro, entonces muy, muy, muy charro eso, pero... Ok, entonces después de la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower fue visto como un héroe y, y ganó la presidencia fácilmente. Em, un dato interesante fue que algo de lo que le ayudó a ganar la presidencia fue una canción muy famosa em, que se llama I Like Ike, Me Gusta Eisenhower, básicamente. Em, Es una canción muy linda, pues que se me queda pegada en la cabeza todos los días. A mí me encanta y ya se las voy a cantar. Ike for president, Ike for president, Ike for president, Ike for president. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for president. Hang up the banners, beat the drums, we'll take Ike to Washington. We don't want Tom or Dean or Harry. Let's travel day or night. Let Adelaide go the other way. Ooh, we'll all go with Ike. I like Ike, you like Ike, everybody likes Ike for president. Hang up the banners, beat the drums, we'll take Ike to Washington. We got to get where we are going. Um, Travel day or night. Let's get in step with the guy who said, "Ooh, get in step with Ike. I like Ike. You like Ike. Everybody likes Ike for president. Hang up the banners, beat the drums. We'll take Ike to Washington. We'll take Ike to Washington." Ok, yo no sé por qué les canté esa canción, pero a mí me gusta. Me la mostraron cuando estaba en bachillerato y les cuento que no se me ha salido de la cabeza en los últimos 13 años. La sigo cantando casi al diario, me encanta. Ok, entonces Eisenhower es famoso eh, por tres cosas. Número uno, él fue como que empezó la idea de contener al comunismo, porque
porque ya vio que los comunistas se estaban volviendo muy populares alrededor del mundo, muy poderosos. La Unión Soviética había conseguido sus propias bombas nucleares, entonces él formó la OTAN, la alianza del Tratado Norte Atlántico, que básicamente fue diseñada para controlar, pues para prevenir el comunismo a nivel mundial. Entonces él fue el que empezó todo eso, y él fue el que empezó a reunir a los comunistas en los Estados Unidos y, y arrestarlos. O sea, si uno era sospechado de ser comunista, lo podían capturar la policía, lo cuestionaban, y si uno era culpable de ser comunista, lo podían despedir del trabajo, o lo podían arrestar, o si uno era extranjero, lo sacaban del país. O sea, se volvió muy anticomunista los Estados Unidos en esta época. Em, a ver, también, ok, la otra cosa importante que hizo fue que él, aunque era republicano y medio conservador, él sí ayudó mucho a los derechos civiles, porque ya está empezando el movimiento de los derechos civiles de los negros. Y la manera principal en que hizo esto fue enforzar la integración de los colegios, porque antes de esto, los colegios en teoría eran separados pero iguales, pero en práctica los blancos tenían colegios muy buenos y los negros tenían colegios muy malos. Entonces, en 1954, la Corte Suprema dijo que no debe haber colegios para negros y blancos separados, sino que deberían integrarse, o sea, ser para todas las razas. Entonces, Eisenhower fue muy dedicado en enforzarlo. Y en una situación, y un día en Arkansas, en una ciudad que se llamaba Little Rock, Arkansas, em, 9 niños negros tenían que ir al colegio, a un colegio que era principalmente para niños blancos. Pero el gobernador mandó a los policías del estado para detenerlos. O sea, unos niños yendo al colegio fueron detenidos por la policía estatal, y al mismo tiempo fueron rodeados por gente que estaba protestando que los negros no deberían ir a los colegios de los blancos. O sea, los estaban amenazando a unos niños como de 12 años. Sí, entonces cuando Eisenhower se enteró de esto, él mandó la Guardia Nacional para escortar a los niños a sus clases. Básicamente, que para proteger a esos niños que los estaban amenazando, él mandó la Guardia Nacional para forzar la integración del colegio y dejarlos estudiar. Em, entonces, sí, eso fue muy bueno, muy controversial en la época, pero eso fue objetivamente algo bueno. Ok, pero y la otra cosa que hizo Eisenhower fue construir las carreteras famosas de los Estados Unidos, porque antes las calles eran muy desorganizadas, algunas no estaban ni siquiera pavimentadas. Entonces uno, para llegar, hace cuenta, de Nueva York a Los Ángeles, le tomaba a uno 3 semanas. Pero gracias a Eisenhower uno puede hacer ese paseo en por ahí 4 o 5 días, gracias a las carreteras interestatales. Y las carreteras existen hasta hoy en día y conectan al país, hasta hoy en día, son muy importantes. Ok, después de Eisenhower vino John F. Kennedy. Ya todos lo conocen. Em, Kennedy nació igual a los Roosevelt, de una familia ultra, 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 ultra rica en Massachusetts. El papá de Kennedy hizo su fortuna durante los años 20 traficando alcohol, porque en esa época alcohol era ilegal en los Estados Unidos, y los que lo traficaban de Canadá se volvían increíblemente ricos. Hace de cuenta Al Capone. Pero el papá de Kennedy también tenía como otros negocios, y ya tenía como un poquito de dinero que le habían dado sus ancestros. Entonces él se hizo la mayoría de la fortuna, pero no toda la fortuna, vendiendo alcohol ilegal. Entonces, gracias a eso, el papá de Kennedy se volvió muy rico y muy influencial en la política.
Entonces, cuando él tuvo un hijo, él dijo, es mi hijo, será presidente. Pero ese hijo no fue Kennedy, fue el hermano mayor de Kennedy que se llamaba Joe Kennedy. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Joe se murió, o sea, lo mataron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el padre de Kennedy miró a su segundo hijo y dijo, bien, entonces tú tienes que ser el presidente, ya es tu deber. Pero John F. Kennedy nunca quiso ser presidente. Básicamente, él fue el hijo irresponsable, borracho, el que hacía fiestas, el que se acostaba con todas las mujeres, o sea, el playboy de la familia. Pero porque el papá quería un hijo presidente y ya se había muerto el hijo mayor, Kennedy quedó como el que iba a ser presidente. Entonces, el papá de Kennedy, gracias a la corrupción, otra vez mucha corrupción, organizó organizó las cosas para que Kennedy quedara como congresista, después senador, después creo que gobernador y después, eventualmente, presidente. Todo gracias a la influencia del papá. Pero Kennedy tuvo una ventaja importante que fue que él era muy popular, pero muy popular. Él tenía como una carisma y tenía una esposa que era muy carismática y muy famosa también. Y él como que decía mucho sobre los derechos civiles, porque a él genuinamente le importaban mucho los derechos civiles. Él quería ayudar mucho a los negros, por lo menos. Pero al fin y al cabo, lo que le ganó la presidencia fue el primer debate televisado, o sea, el primer debate en televisión. Y él debatió contra Richard Nixon, que lo vamos a ver más adelante, que fue el vicepresidente de Eisenhower. Hicieron el debate en televisión y los que están escuchando el debate en la radio, todos pensaban que Nixon ganó el debate, porque Nixon habló muy bien, pero en los que lo vieron en televisión vieron a la carisma de Kennedy y lo vieron bien, bien vestido, maquillado, calmado, con la carisma natural que él tenía. Entonces ellos dijeron que Kennedy ganó el debate. Y porque la mayoría de la gente lo vio en televisión, como que el debate les convenció que Kennedy era mejor candidato para la presidencia, entonces lo eligieron. Lo más importante que hizo Kennedy fue lidiar con Cuba, porque justo antes de que lo eligieran, Fidel Castro tomó control de Cuba y lo volvió comunista. Y Kennedy quería pues retomar la influencia estadounidense en la región, porque antes de los comunistas, Cuba era prácticamente, no oficialmente, pero prácticamente una posición americana. Estaba muy, muy metida en la influencia estadounidense en Cuba. Em, y además tener un país comunista así de cerca de los Estados Unidos era una amenaza de seguridad. Entonces, Kennedy em, formó un ejército de cubanos exiliados y les dio entrenamiento y armas para recapturar a Cuba. Pero, y entonces, en teoría, los cubanos exiliados iban a entrar a Cuba, los iban a invadir. Y después, ya que habían tomado y después de tomar una ciudad o otra, los americanos iban a ayudarlos con aviones, iban a mandar el ejército, iban a reconquistar a Cuba. Pero al último minuto, ya cuando la invasión había sido planeada, ya cuando estaban a punto de invadir, Kennedy se arrepintió porque no quería causar problemas con los soviéticos y porque se veía muy difícil la cosa, entonces como que se arrepintió y mandó a los cubanos exiliados a reconquistar el país, pero sin la ayuda de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Los cubanos exiliados fueron derrotados
Castro se volvió más poderoso y no pudieron recapturar a Cuba. Entonces eso fue como una catástrofe para los Estados Unidos porque eso fue como que la última oportunidad que tenían para reconquistar a Cuba y Kennedy se vio muy débil. Em, entonces, sí, entonces perdieron la oportunidad. Y poco después, para defender a Cuba, el líder de la Unión Soviética, que se llamaba Nikita Khrushchev, que lo ven ahí arriba a la derecha, mandó misiles en secreto a Cuba para protegerlos de los Estados Unidos. Em, entonces, entonces ya los Estados Unidos no podía volver a invadir a Cuba tan fácilmente. Y cuando los gringos se enteraron de esto, ellos pusieron misiles en Turquía y en Italia, que eran aliados americanos, eh, y los apuntaron a Rusia. Entonces ya los rusos tenían misiles apuntados a los gringos en Cuba y los gringos tenían misiles apuntados a los rusos en Turquía y Italia. Esto se llama la crisis de los misiles cubanos, porque por 2 semanas los dos países estaban a punto de declarar la guerra, una guerra nuclear con misiles. em, y sí, estaban literalmente a punto de declarar la guerra. Yo les recomiendo que lean mucho más de esto. No voy a discutir esto aquí, pero muy interesante. Casi se acabó el mundo, literalmente, casi empezó la Tercera Guerra Mundial, pero afortunadamente, en el último minuto, Kennedy y Khrushchev pudieron negociar una paz. Los gringos retiraron sus misiles de Turquía e Italia y los soviéticos retiraron sus misiles de Cuba y los americanos y los rusos establecieron una línea telefónica entre el Kremlin y la Casa Blanca para que se pudieran comunicar. Y de aquí se empiezan a mejorar las relaciones entre los dos países durante la Guerra Fría. Em, un año después, Kennedy fue a Dallas a conseguir apoyo de los tejanos que no lo querían elegir. Entonces él fue a Dallas y trágicamente, eh, como todos saben, lo dispararon. Lo mataron a él y creo que también al gobernador de Texas, que estaba también en el carro. eh, y, pues, y se murió ahí mismo. Por cierto, yo conocí creo que a una enfermera que trabajaba en el hospital donde lo llevaron el día en que lo asesinaron. Ella como que me contó la historia de cómo pasó, pero no lo contó muy bien porque tenía Alzheimer, pero ella intentó contarme. Em, pero bueno. Le dispararon a Kennedy y, y como 2 días después, alguien mató al que mató a Kennedy. Entonces nadie sabe por qué mataron a Kennedy y por qué mataron al que mató a Kennedy. Entonces, hasta hoy en día es un misterio, los motivos. Hay gente que dicen que lo mataron porque tuvo sexo con Marilyn Monroe o algo así. Hay gente que dice que la mafia lo mató. Hay gente que dice que fue la CIA, los rusos. Todos tienen teorías distintas. Muchas son locas. Si yo tuviera que creer una teoría de esas locas, yo diría que fueron la CIA porque poco después una periodista que los estaba investigando desapareció. Entonces, si tuviera que creer una de esas teorías, yo diría que fue la CIA, pero al fin y al cabo, yo sí creo que fue alguien actuando independiente. Yo no creo de verdad una de esas teorías que la gente tiene, pero sí, muy triste. Se murió Kennedy y quedó Johnson. Lyndon B. Johnson, el único presidente que nació y fue criado toda su vida en Texas. Em, Lyndon Johnson fue un aliado de Roosevelt durante la Gran Depresión. Fue un demócrata
que también era que también era como de derecha en temas sociales como la raza y todo eso, pero de izquierda en temas económicos. Entonces él creía en que el gobierno debería ayudar al pueblo con la economía y debería tener más control sobre la economía del gobierno, todo eso. Pero también era medio corrupto porque Texas en esa época también era muy corrupto y uno tenía que pedirle apoyo de los ricos para que lo eligieran. Entonces, sí, también mucha corrupción ahí. Em, Johnson, desafortunadamente, pues no, desafortunadamente se murió Kennedy y Johnson quedó como el próximo presidente número 36. Johnson, esa foto es la foto de él en el avión del presidente durante la inauguración. Ahí ven al lado la viuda de Kennedy, todavía con un poco de sangre de su esposo en su ropa. eh, Justo como horas después de la muerte de Kennedy, ahí todos en el avión rápidamente haciendo la inauguración. ¿Y por qué la hicieron en el avión así de repente? Pues porque el hermano de Kennedy odiaba a Johnson, pensaba que era un tonto tejano, como que no era parte del círculo social de ellos. Pensaban que era mala clase. Nadie del equipo de Kennedy quería a Johnson. Literalmente nadie quería que fuera presidente. Entonces, básicamente, el hermano de Kennedy quería manipular a las cosas, para que Johnson no quedara. O sea, literalmente él estaba medio planeando un golpe de estado para sacar a Johnson antes de que podía ser presidente. Entonces, por eso Johnson tuvo que tener a la viuda de Kennedy en la foto y se tuvo que inaugurar inmediatamente para, para que el hermano de Kennedy no lo sacara del poder. O sea, es una locura. Nadie habla de esto, nadie nos enseña esto, pero resulta que casi pasó que iban a sacar a Johnson de la presidencia antes de que fue inaugurado. Es una locura. Bueno, la presidencia de Johnson fue como eh, la presidencia de Johnson fue como una continuación de la de Kennedy. Muchos programas sociales, mucho progreso para los derechos civiles. De hecho, Johnson se reunía con Martin Luther King y todos los líderes del movimiento de derechos civiles. Él firmó el Acto de los Derechos Civiles de 1964, que básicamente prohibió la segregación en los lugares públicos. Les dio muchos derechos a los negros. Al fin, como que mejoró mucho la situación de los negros. O sea, muy importante el Acto de los Derechos Civiles de 1964. Sí, es que Johnson quería hacer una gran sociedad, así se llamaba el plan de él, la gran sociedad, porque él quería terminar lo que Kennedy había empezado. Él quería hacer que los Estados Unidos fuera un país donde no había pobreza, donde el gobierno se hacía cargo de todo. Em, entonces él, por ejemplo, intentó hasta hacer un sistema de salud pública para el gobierno, para los Estados Unidos. Entonces, casi los Estados Unidos tuvo un sistema de salud similar al de Bretaña o Francia, todos esos países europeos. Johnson estaba a punto de pasar esa ley, pero los republicanos no le dejaron porque es que no, los derechos, no, el gobierno no se debe meter en esas. Entonces, aunque casi pudo hacer un plan de salud universal, no, al fin y al cabo no pudo, pero así de izquierda fue Johnson. La gente dice que fue el presidente más progresivo de la historia del país y en realidad es verdad. El gobierno de los Estados Unidos nunca va a volver a ser así de progresivo, nunca va a volver a ser así de unido. Esto es como que ya de aquí se va a volver mucho más conservador otra vez el país. Ya después de Johnson se muere como pues la ideología de Roosevelt, o por lo menos en el gobierno, por lo menos ahí,
por lo menos en la presidencia. Todavía hay mucha gente que quiere seguir lo que Johnson y Roosevelt y Kennedy empezaron, pero como que no ha ganado tanta potencia como antes. Porque además es que, es que aquí empieza la guerra cultural, o sea, la izquierda contra la derecha, ya aquí está empezando de verdad, verdad. Y este es como en el momento en que el Partido Demócrata y Republicano toman la forma actual. O sea, los republicanos fueron de ser el partido de Lincoln, anti-esclavitud, el del norte, todo eso, a ser el partido que es actual, o sea, más conservador social, el partido de Trump, el partido religioso, el partido capitalista, todo eso. Y el Partido Demócrata fue de ser el partido racista, del Ku Klux Klan, del sur, a favor de la esclavitud, todo eso, a ser el partido que es hoy en día, que es el Partido Liberal, medio socialista, a favor de, pues, antirracista, feminista, todo lo que es hoy en día, pues, o sea, ahora, durante la presidencia de Johnson, los partidos toman la forma en que tienen hoy en día. Entonces ya los demócratas son los liberales y los republicanos son los conservadores. Y ya como que eso se realiza aquí. Lo otro que hizo Johnson fue empezar la guerra en Vietnam. La guerra en Vietnam empezó muy similar a Corea, porque los japoneses habían conquistado a Vietnam, después los franceses lo conquistaron, después Vietnam ganó su independencia. em, pero y la República de Vietnam se partió en dos: el norte comunista, aliado de los chinos y los rusos, y el sur capitalista, medio democrático, aliado con los Estados Unidos. Em, Igual a la guerra coreana, el norte invadió el sur, el sur fue casi conquistado por el norte, pero después llegaron los americanos y ayudaron al sur a luchar contra el norte. Pero la diferencia entre la guerra coreana con la de Vietnam fue que la guerra en Vietnam fue una pesadilla, porque Corea es más fácil de manejar. Hay muchas montañas y hay mucha nieve, pero al fin y al cabo es más fácil luchar una guerra en Corea que en Vietnam. Pero en Vietnam es una selva, literalmente, con culebras, con tigres, todo eso. Y además los vietnamitas tenían la guerrilla que se llamaba el Viet Cong, que básicamente iba desde el norte, pasaba por Laos y Camboya y llegaba hasta el sur a hacer violencia guerrillera en el sur. Entonces ya los gringos no solo tienen que luchar una guerra convencional con Vietnam en el norte, sino que tienen que lidiar con la guerrilla en el sur. Y llegó y además, esa es la primera guerra que es vista en televisión. O sea, los periodistas ya pueden ir a Vietnam a mostrar la violencia que están cometiendo los gringos ahí, a mostrar qué tan inútil es luchar en una jungla con guerrilleros, qué tan difícil es ganar una guerra ahí y el sufrimiento que está pasando ahí en la guerra. Entonces ya hay gente en los Estados Unidos que está viendo todo esto y no entiende por qué su hermano, su papá, su amigo está luchando en una selva al otro lado del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué están matando a los vietnamitas? Entonces de ahí empieza el movimiento antiguerra, ahí empieza el movimiento hippie, ahí empieza la guerra cultural que persiste hasta hoy en día. Em, o sea, los a favor de la guerra y los contra guerra, y eso eventualmente como que se vuelve una guerra cultural por todos los temas en el país. Hoy en día, uno es de un lado o del otro. Literalmente, en religión, del uno o del otro. Economía, de lo uno o del otro. Ucrania, de un lado o de otro. O sea, literalmente se ha vuelto una cosa que es todo es parte de la guerra cultural.
Y eso comienza muy pequeño con la guerra en Vietnam y poco a poco se expande a otros temas hasta que eventualmente se vuelve lo que es hoy en día. Bueno, después de Johnson fue Nixon. Y aquí empieza eh, el cambio político a una dirección más conservadora, porque la gente se estaba como cansando de la liberación, de la liberalización del país, del medio socialismo, pues no, no socialismo, pero la intervención económica del gobierno. La gente se estaba cansando de todo eso, entonces eligieron a Nixon, que si se acuerdan, fue y tuvo ese debate famoso con Kennedy, fue el vicepresidente de Eisenhower, em, fue muy conservador, todo eso. Bueno, bueno, sí. Nixon escaló la guerra en Vietnam. O sea, con Johnson, la guerra en Vietnam fue más restringida, más no hubo tanta violencia contra civiles, no llegaron muchos soldados. Pero cuando Nixon se volvió presidente, Nixon vio que la guerra en Vietnam, la situación era imposible. No podían ganar la guerra como la habían ganado como la habían ganado antes. Entonces él y su secretario de Estado, Henry Kissinger, que lo ven ahí abajo en la mitad, decidieron bombardear a Vietnam. Y no solo bombardearla, sino bombardear todo. Ciudades, granjas, todo, pam, 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 bombas por todo Vietnam. eh, un, y fue horrible, mataron a millones de personas. Aquí también empiezan los masacres. Los gringos llegaban a las ciudades vietnamitas y si encontraban algún comunista, las quemaban, mataban a la gente, abusaban de ellos. Fue horrible y lo ocultaron todo. Sí, no, entonces, pero no lo pudieron ocultar muy bien porque eventualmente la gente en los Estados Unidos se enteró de lo que estaba haciendo el ejército ahí y y se enfureció y otra vez empezó más conflicto cultural porque mira, porque no solo estamos en una guerra inútil que no deberíamos estar peleando, pero también estamos haciendo crímenes de guerra, estamos matando civiles inocentes. ¿Y para qué? Entonces aquí como que se empieza a escalar la guerra. Em, sino Nixon y Kissinger, horribles. Creo que Kissinger especialmente es un monstruo. Em, si quieren mi opinión, fue un monstruo. Em, porque porque aunque sí fue muy anticomunista, yo creo que muchos conservadores en América Latina tienen como buena opinión de él, pero él es responsable por las muertes de millones de personas. Por ejemplo, en Bangladesh, Pakistán estaba luchando contra Bangladesh y cometiendo un genocidio tremendo. Todos los académicos, todos los que no estaban a favor de Pakistán, todos los estaban matando por millones, decenas de millones de personas estaban muriendo, pero y Kissinger y Nixon permitieron que eso pasara porque si no, los Estados Unidos se iba a ver débil ante la Unión Soviética, que era el aliado de Bangladesh. Entonces, los Estados Unidos permitió, no, y ayudó a un genocidio en Bangladesh, o sea, por ahí en la India solamente para que los Estados Unidos no se viera débil. Y también hubo mucha corrupción y crímenes de guerra también en Vietnam y, y violencia política en América Latina. Kissinger básicamente sacó de poder a Allende, hizo muchos, pues en Chile hizo muchos golpes de Estado, básicamente crearon a Pinochet. Horrible, horrible, horrible. O sea, hay muchos presidentes horribles en la historia de los Estados Unidos, pero Nixon es de los peores. Pero le tengo que dar crédito que por lo menos hizo una cosa buena, que fue fundar.
la Agencia de Protección del Medio Ambiente, porque, porque hasta esta época no había protección para el medio ambiente, y ya los ríos se estaban ensuciando, hubo mucha polución en el aire, eh, mucho peor de lo que es hoy en día. La polución se ha mejorado cantidades aquí, por lo menos en los Estados Unidos por lo menos, pero en esa época era horrible. Entonces Nixon, para darle crédito, luchó mucho por el medio ambiente. Creo que hizo más por el medio ambiente que cualquier otro presidente, excepto tal vez Theodore Roosevelt. Entonces eso fue muy bueno. Y Nixon también ayudó a mejorar las relaciones con la China y con los rusos, por lo menos. O sea, ahí lo ven ahí con Mao. A mí no me gusta que un presidente americano le esté dando la mano al hombre que ha matado 100 millones de personas, pero ¿qué le hace? Por lo menos se mejoraron las tensiones en la Guerra Fría. Mm. Pero, pero la gente no se acuerda de muchas de esas cosas porque lo más importante de la presidencia de Nixon fue Watergate, que básicamente cuando Nixon estaba buscando reelección, él mandó a unos agentes al Hotel Watergate, donde estaban la base de operaciones del Partido Demócrata, y básicamente mandaron a unos agentes a robar documentos de ellos, a espiarle a los demócratas, eh, y pues sí, y robarle los documentos importantes para ayudarle en las elecciones. Pero eventualmente la gente se enteró que Nixon había hecho esto, y básicamente la gente vio que el presidente de los Estados Unidos había cometido un crimen federal para ganar poder. Ok, y yo les he dicho muchas cosas que han hecho mal a los presidentes. El genocidio de Jackson, eh, el racismo de Wilson, la violación que hizo Grover Cleveland, pero sabemos esas cosas porque nos enteramos, pues porque nos enteramos de eso años después. Ya en la historia, ya como historiadores nos enteramos de muchas de estas cosas. Pero en esa época la gente no sabía que los presidentes habían hecho cosas malas. La gente no sabía pues, de las cosas como el adulterio, la corrupción, los crímenes. Nadie sabía que los presidentes habían hecho esto. Entonces, hasta este punto, los presidentes eran vistos como unas figuras puras, como el líder valiente de la patria, que que sabe lo que es mejor para el pueblo, que no hace nada malo. Literalmente los veían casi como héroes a todos los presidentes. Y aquí, para ver a un presidente corrupto que no solo está matando a inocentes en Vietnam y Bangladesh, sino que también está cometiendo crímenes en los Estados Unidos, la ilusión del presidente se acabó completamente. Ya por primera vez uno empieza a ver a la gente que odia, detesta al presidente, porque ya no tiene como la mitología, ya no tiene ya no es el presidente ideal, ya es un humano que hace crímenes, eh, entonces ya como que se acaba la inocencia americana, ya no hay, ya no hay esa imagen. Entonces la gente, cuando vio lo que había hecho Nixon, lo querían sacar. Lo querían arrestar, lo querían sacar del gobierno. Entonces, Nixon, antes de que lo podían sacar en desgracia, él renunció. Él fue el primer presidente en renunciar la presidencia. Se tomó esta foto muy famosa que ven aquí y voló en un helicóptero y se salió antes de que lo podían juzgar. Y después, ¿qué pasó? El vicepresidente de Nixon se volvió presidente y perdonó a Nixon. Lo primero que él hizo, perdonó a Nixon. Entonces Nixon básicamente evadió la justicia. Horrible. Ok, Gerald Ford, vicepresidente de Nixon, lo perdonó inmediatamente. Em, no voy a hablar mucho de la vida de él porque sinceramente no es muy importante.
lo importante que hizo fue que acabó la guerra en Vietnam. Simplemente los Estados Unidos se cansó de luchar, eh, no había fin, la guerra no tenía fin, la gente estaba protestando, ya muchos se habían muerto, habían cometido muchos crímenes de guerra, se salieron. Em, y después de que los Estados Unidos se salió de Vietnam, el ejército del norte de Vietnam conquistó al sur y empezó una crisis de refugiados tremenda de gente del sur de Vietnam que se escaparon a los Estados Unidos. Igual a lo que pasó, literalmente igualito a lo que pasó en Afganistán en 2021, que acuérdense que todo el mundo se salió en el avión y llegó el Talibán y empezó todo eso. Eso mismo pasó en Vietnam en los años 70. Es interesante que la historia a veces se repite. Y lo otro que pasó durante la presidencia de Ford fue el caso de la Corte Suprema Roe contra Wade, que acabó, pues, que permitió el aborto por todo el país. Si se acuerdan de la noticia, se acabó creo que hace 2 años, y ha causado mucha controversia. Bueno, después de, después de Ford, siguió Jimmy Carter. Y Jimmy Carter fue un demócrata, como que porque la gente ya se había cansado de la administración de Nixon y Ford, de todo eso, pensaban que un demócrata podía como que recapturar el espíritu de Kennedy, entonces lo eligieron. Carter creció en una granja donde sembraban maní, pues sí, maní y nueces. Entonces como que él pudo pues él pudo presentarse como la imagen de un simple campesino que era un hombre del pueblo, que como que no era rico, era alguien que no era parte del establecimiento político, entonces gracias a eso lo pudieron reelegir. Él no fue presidente por mucho tiempo, solo 4 años. eh, lo más importante que pasó durante su presidencia fue la revolución iraní, que voy a hablar más de esto en el futuro, pero básicamente eh, Irán se cansó del Shah de Irán, o sea, del rey, e hicieron una revolución y los Estados Unidos tenían miedo que el gobierno de Irán se iba a volver comunista. Entonces le dieron plata y ayuda al grupo conservador de Irán, que fue liderado por el Ayatollah Khomeini, que lo ven a la derecha. em, le dieron plata para que él se volviera el líder de Irán y no los comunistas. Pero desafortunadamente, em, el Ayatollah también odiaba a los Estados Unidos, entonces él empezó a ayudar a los terroristas y él se declaró un enemigo de los Estados Unidos, los empezó a amenazar, todo eso. Em, y un día unos iraníes capturaron a unos gringos en un avión en Líbano y eso fue toda una crisis de secuestrados ahí de Irán. Y Carter no pudo hacer nada, como que esto fue como al final de su presidencia. Él como que no pudo encontrar una manera de liberar a los secuestrados y la gente estaba viendo eso en televisión nacional que hay unos americanos secuestrados al otro lado del mundo y el presidente no puede hacer nada. Entonces por eso no lo volvieron a elegir, em, y al fin y al cabo su presidencia acabó en desgracia porque él no pudo hacer esta cosa tan simple. Em, as- entonces, nos acordamos de él como un presidente inepto, básicamente. Pero la historia de Carter no acaba ahí, porque después de ser presidente, él fue muy activo. No fue, ha sido muy activo, porque Carter acaba de cumplir 100 años y sigue vivo. Ya cumplió 100 años como hace 2 o 3 días. No, perdona, el 1 de octubre
Jimmy Carter cumplió 100 años, el primer presidente que cumplió 100 años, sigue vivo, ojalá, ojalá siga vivo mucho más tiempo. Todos lo queremos, o sea, aunque fue muy mal presidente, todos lo queremos, es muy popular, es muy buena gente, ha ayudado mucho a la gente pobre, él habla mucho de los temas políticos, o sea, em, todos lo queremos. Aunque no fue buen presidente, todos lo queremos porque él ha sido muy activo después de su presidencia. Y él es el primer presidente que sigue vivo hasta hoy en día. Ok. Después de él sigue Ronald Reagan, el gran comunicador, como lo llamamos. Reagan, Reagan nació en un pueblo, creo que en Pensilvania, si no me equivoco. Él creció con unos principios religiosos muy importantes. Em, él fue influenciado porque, ok, él fue muy influenciado por la iglesia y, y, y por los héroes de los libros. O sea, él como que siempre quiso ser un héroe. Siempre tuvo pues según según lo que él dijo, siempre tenía como siempre tenía buenos morales. O sea, él siempre quería ayudar a la gente. Un día cuando era joven, un ruso que se había escapado de la Unión Soviética vino a hablar en su iglesia sobre cómo fue la vida bajo el comunismo. Y esto lo impactó mucho. De aquí en adelante, Reagan se volvió ultra, pues súper anticomunista. Él odiaba a los comunistas. Creo que más que cualquier otro presidente en la historia, él odiaba a los comunistas, los quería destruir literalmente. Y todo eso empezó aquí. Ok, entonces, Reagan creció, se volvió actor, actuó en varias películas, pero su carrera de cine nunca, pues, o sea, él nunca fue un actor famosísimo. Él sí fue famoso, pero él nunca hizo una obra maestra, él nunca hizo una película que fue súper popular, él como que no fue el suceso que él quiso. Pero mientras que fue un actor, él también se volvió el líder de la Unión de los Actores de los Estados Unidos. Entonces, entonces, él como que estuvo a cargo de la Unión. Y mientras que él estuvo a cargo de la Unión fue infiltrada por comunistas que querían que los actores usaran su influencia para, em, para hablar a favor del comunismo y a favor de los pobres. Y Reagan, como era tan anticomunista, se puso a pelear con ellos y delató a muchos miembros de la Unión como comunistas. Muchos eran comunistas, pero muchos también no eran comunistas y como que les arruinó las vidas. Y también y también fue instrumental pues, en la persecución de los comunistas por todo Hollywood, no solamente en actores, sino escritores y directores y músicos y todo eso. Él ayudó mucho a la persecución de los comunistas en Hollywood. A ver, ok. Eventualmente Reagan se cansó de ser un actor mediocre y decidió involucrarse en las políticas. Entonces él se volvió gobernador de California y se volvió muy popular porque él hablaba mucho en contra del comunismo y a favor de un gobierno más pequeño que le daba más derechos a los negocios, y básicamente quería ser un gobierno más capitalista. Entonces él se volvió muy popular por eso y fue de ser gobernador a ser presidente. Reagan se inventó como la idea del Reaganomics, que es básicamente el gobierno no se debe involucrar en la economía, debe quitarle los impuestos a los ricos para que los ricos tengan más dinero para gastar y el dinero que gastan los ricos eventualmente le va a llegar a los pobres. Esa teoría no es súper correcta que digamos, porque básicamente lo único que hace es darle más plata a los ricos
y hacerlos más poderosos y eso eventualmente hace que los pobres se vuelvan menos ricos y más pobres y más necesitados. Entonces, aunque los Estados Unidos prosperó económicamente mucho en esta época, los pobres perdieron mucho. O sea, aquí es como que empieza a resurgir em, la desigualdad económica en los Estados Unidos, porque se había mejorado mucho gracias a Roosevelt y Truman y Kennedy y Johnson. La desigualdad económica había rebajado bastante. Todo el mundo podía tener una casa, un carro, el sueño americano era sostenible para todo el mundo, era muy fácil. Pero con Reagan, con la economía de Reagan, como que los ricos se enriquecieron muchísimo, pero al mismo tiempo los pobres como que no se mejoraron. Entonces, básicamente, de aquí empieza a poco a poco desvanecer el sueño americano, gracias a él. Pero por el momento nadie lo notó porque la economía del país a nivel macro se estaba mejorando mucho. Pero entonces, básicamente ganaron al corto plazo, pero perdieron al largo plazo, básicamente. Mm, entonces, eso fue como lo principal que hizo Reagan en los primeros 4 años. Y, pero un día, justo antes de las elecciones, saliendo de un hotel después de un discurso, lo dispararon y casi se muere. Pero se recuperó poco después y gracias al asesinato se volvió muy popular y lo volvieron a elegir. Y apuesto a que ustedes se están preguntando por qué asesinaron a Reagan. Pues, ¿por qué intentaron asesinar a Reagan? Bueno, fue porque un día alguien vio una película que se llamaba Taxi Driver, la película súper famosa de Martin Scorsese. em, y él se enamoró con Jodie Foster, la actriz en la película. Y como en la película, el protagonista asesina al gobernador del estado para impresionar, pues asesina al gobernador del estado y se enamora y Jodie Foster se enamora con él. El que vio esa película pensó que si él asesinaba a Reagan, Jodie Foster, la actriz, se iba a enamorar con él. Entonces, para impresionar a una actriz que él nunca había conocido, intentó asesinar a Reagan, o sea, por eso, literalmente fue un loco. Sí, entonces después del asesinato, Reagan se volvió muy popular y ganó las elecciones, pero fácilmente. Miren el mapa electoral, todo el rojo son estados que votó por Reagan y solo Minnesota votó por Mondale, que fue el vicepresidente de Carter, que fue el candidato demócrata. O sea, miren esto. Eso es como que la presidencia ganada más fácil de, de la historia, excepto Washington y Monroe. Entonces, sí, Reagan fue muy popular, muy popular en la época. Eh, durante el, durante el segundo término de su presidencia, él hizo muchos aliados conservadores alrededor del mundo, como Margaret Thatcher y Pinochet también y varios otros, porque él fue muy anticomunista y él quería hacer como una alianza en contra del comunismo. Em, Llegó al punto en que un día en que él incluso se involucró en Nicaragua con los contras contra los sandanistas. em, y él quiso ayudarlos, pero el Congreso no le dejó porque los contras, o sea, los capitalistas, los anticomunistas, estaban, estaban traficando cocaína. Entonces, Reagan le vendió misiles a Irán. em, le vendió misiles a Irán a cambio de dinero que ellos le daban a los contras en Nicaragua. Eventualmente la gente se enteró de esto, que Reagan le estaba dando en secreto armas a Irán
Irán le estaba dando dinero a los, y le estaba dando el dinero a los contras sin el consentimiento del Congreso. De hecho, en contra de lo que había dicho el Congreso, que en teoría era alta traición, básicamente. Em, entonces, Reagan, Reagan eh, para salvarse, hizo que un general confesara todo y tomó la culpa. Entonces Reagan se sacrificó a ese general que fue, pues, que fue el criminal, entre comillas, aunque para que Reagan, para que no juzgara a Reagan. Entonces, entonces sí, se escapó de la justicia otro presidente. Em, pero después de esto, Reagan sí hizo mucho para mejorar las tensiones durante la Guerra Fría. Él habló mucho con el Gorbachev, el presidente de la Unión Soviética. Él empezó a colaborar más con ellos. eh, intentaron intentaron acabar con las bombas nucleares. Se empezó a acabar la Guerra Fría. Todo eso como que empezó con Reagan. Y obviamente él le dijo, señor Gorbachev, destruya esta muralla, o sea, la muralla de Berlín, derrumba esta muralla. Em, y sí, durante su presidencia tumbaron la muralla de Berlín. La Unión Soviética como que se empezó a colapsar. Todo eso. O sea, él sí como que al fin y al cabo vivió su sueño de derrotar al comunismo. Ok. Después de Reagan fue Bush padre, otro republicano, el vicepresidente de Reagan. em, Él empezó como hombre de negocios, después fue representante de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, director del CIA, líder del Comité Nacional Republicano y embajador a China. Y el vicepresidente de Reagan también. Durante la presidencia de Bush, por fin se cayó la Unión Soviética y fue reemplazada por la Federación Rusa. eh, al principio con Yeltsin y después se convirtió en el imperio de Putin. Pero por el momento, por fin, se cayó la Unión Soviética. Ya los Estados Unidos es la única potencia mundial que existe. Entonces ya este es como ya esto es como que los Estados Unidos está en la mejor posición en la que ha estado en la historia en este momento. Ya se acabó la Unión Soviética, pero todavía no ha salido Putin. La China todavía está muy débil. No hay tensiones. El mundo está en paz. La gente está diciendo que ya que se cayó la Unión Soviética, se acabó la historia. Es el fin de la historia. Ya todo está en paz. El mundo es democrático, todo está bien, la pobreza se está disminuyendo en el mundo, todo está bien. Pues ya sabemos que eso no fue verdad, porque mira cómo se han empeorado las cosas en los últimos 20 años, pero sí, pero por el momento todo está bien. Ya son los 90, la década de prosperidad, todo bien. Lo más importante que hizo Bush fue derrotar a Saddam Hussein durante la guerra del Golfo Persa. Hussein invadió a Kuwait para conquistarla, pero Bush y las Naciones Unidas no le dejaron y lo derrotaron en la guerra y salvaron a Kuwait. Ok. Después de Bush fue Bill Clinton, 1993 al año 2000. Em, Aquí tienen la foto, aquí en el medio tienen la foto de Bill Clinton y Hillary Clinton como hippies durante los 60. Los dos se conocieron en la universidad, se casaron en la universidad y como pueden ver eran hippies. Eso me parece muy charro. Em, Eventualmente Clinton se volvió el gobernador de Arkansas y luego se volvió presidente. Lo eligieron presidente. Em, Clinton es conocido por dos cosas. Número uno,
intentó resolucionar el conflicto entre Israel y Palestina. Esto fue una época cuando Israel fue controlado por un presidente más liberal, por un primer ministro más liberal, que quería, que estaba más dispuesto a a hacer las paces con Palestina. Entonces Clinton como que diseñó la solución de los dos estados, pues ayudó a la solución de los dos estados y hubo paz en la región por unos años, pero como pueden ver eso no duró para siempre, pero por lo menos Clinton sí ayudó mucho con eso. Y la otra razón por qué la gente se acuerda de Clinton fue por Mónica Lewinsky. Sí, eh, él tuvo una amante que se llamaba Mónica Lewinsky, que como que trabajaba por él en la Casa Blanca. La gente se enteró, fue un escándalo tremendo. Eventualmente Clinton tuvo que admitir que había tenido relaciones sexuales con ella y su presidencia se acabó en un escándalo. Pero entonces sí, esa es la presidencia de Clinton. Ok, y ahora llegamos a los presidentes modernos. Eh, Yo no voy a hablar en detalle de ninguno de estos porque en la historia hay algo que se llama la regla de los 20 años, que uno no debe hablar en contexto histórico de de lo que ha pasado en los últimos 20 años porque todavía es reciente. No sabemos todos los datos, pues que es verdad, que no es verdad. No podemos ser objetivos porque hemos vivido durante todo esto. Entonces, yo no voy a hablar de estos presidentes, o sea, los presidentes que fueron presidentes durante mi vida. Bush, como todos saben, 9/11, la guerra en Irak, la guerra en Afganistán, la crisis económica. Obama, presidente negro, mejoró la crisis económica, acabó la guerra en Irak, mejoró la salud para muchos americanos, eh, todo eso. Trump, controversial, todo eso que pasó en el Capitolio el 6 de enero, COVID. Sí, todos esos conflictos con China. Biden, el fin de COVID, la salida de Afganistán, la guerra en Ucrania, todo eso ya lo conocemos. Eventualmente me gustaría hablar más de ellos, pero tengo que esperar por lo menos 20 años para poder ser objetivo. Y esos son los presidentes. Ahora les voy a contar mis 5 favoritos y los 5 menos favoritos. Eh, Empecemos con mis favoritos. Número 5, Theodore Roosevelt. ¿Por qué? Porque me parece muy bacano. Él fue vaquero, él luchó en la guerra, mató a tantos elefantes. Él luchó mucho pues, para los trabajadores. Me encanta. Eh, Número 4. Tengo que decir que James K. Polk, porque aunque conquistó mucho, fue a favor de la esclavitud, todo eso, me parece muy bacano que él fue el presidente que tomó más terreno para los Estados Unidos. Acuérdense que él conquistó, que él anexó a Texas, conquistó a California, Utah, Colorado, Nevada, Arizona, Nueva México, Oregon, Washington, Idaho, Montana, Wyoming. O sea, la mitad de los Estados Unidos fue conquistado durante su presidencia. Eso me parece muy bacano. Número 3, Washington, simplemente porque fue muy buena persona. Él inventó lo que debería ser la presidencia. El hecho que él voluntariamente le dijo no a ser presidente de por vida, él no quiso hacerse un rey, aunque él técnicamente pudo haber hecho eso. Me parece un signo que él fue fundamentalmente un hombre bueno, aunque él tenía cientos de esclavos, pero por lo menos él los liberó a todos después de su muerte y a él no le gustaba la esclavitud, aunque definitivamente él tenía esclavos. Número 2, Lincoln. Me parece una persona con, pues,
También muy buena, aparte de sus opiniones sobre los negros, porque él también era medio racista, pero él liberó a los esclavos, él les dio el derecho de votar, los hizo ciudadanos, él odiaba a la esclavitud 100%, pero él también quería mantener unida a los Estados Unidos. Él ayudó mucho al país, pues él estuvo a cargo del país durante la Guerra Civil y hasta hoy en día él sigue siendo un símbolo de la justicia y y la unión hasta hoy en día. Número uno, esto va a ser bastante controversial, especialmente para la gente más conservadora. Franklin Delano Roosevelt, porque él, pues, paralizado, todo ese tiempo paralizado, y aun cuando era paralizado, salvó a los Estados Unidos durante la Gran Depresión, mejoró mucho las condiciones de los trabajadores y ganó la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿qué más se puede decir? Es un héroe. Em, Aunque la gente que es más conservadora económica, más como reaganístico, pues creo que no van a estar de acuerdo conmigo. Los cinco que menos me gustan, eh, Johnson por racista, Wilson por súper racista, Jackson por genocidio, Nixon por crímenes de guerra y genocidio, y, em, y a ver, ¿cuál era el otro? Harding por corrupto. Sí. Entonces, como pueden ver, aunque desafortunadamente no tuve que ir muy rápido, eso todo fue boom, 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 boom. No pude no les pude dar los detalles que me gustaría dar de todos los presidentes. Sinceramente, creo que esto fue como bastante desorganizado. Tuve que hablar muy rápido. Creo que a veces no me pudieron entender, pero me gustó haber hecho esto. Me gustó, ojalá algunos de ustedes aprendieron algo, pues, o que se queden con algo, es porque después de oírme hablar bien rápido por 3 horas, pero ojalá a ustedes les haya gustado y que hayan aprendido algo y que entiendan un poquito más por qué los Estados Unidos es como es. Y ojalá les hayan gustado los presidentes buenos, ojalá no les hayan gustado los presidentes malos, pero lo importante es que ya pueden formar sus propias opiniones. Los veré pronto. Chao.